7 al 11. Mateo 7. Estoy por aquí equivocándome. Mateo 7, versículo 7 al 11. Deme un segundito aquí, que este separador no me ayuda mucho. Entonces estamos en Mateo 7, 7. Dice la escritura en la oración de la regla de oro: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que su hijo le pida pan? Dice, les dije que hasta el 11, ¿verdad? Sí. Dice, y le diera una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que pidan. Cuánto más. Y acompáñenme acá, adelántese un poquito al libro de Filipenses, la carta a Filipenses, en el capítulo 4, versículo 4 al 6. Filipenses 4, 4 al 6 dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Dice la palabra, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y toda oración y ruego con acción de gracias. Hoy, hermanos, para entender claramente lo que es fortalecer nuestra fe en el hogar y en nuestra familia, debemos entender que la petición en forma de oración, escuche, o mejor dicho, la oración de petición es la que fortalece la fe en el hogar y la fe personal. Nosotros estamos viendo cómo Dios nos invita, queridos hermanos, en esta mañana, como hijos de Él que somos, como ahora su pueblo hermoso que Él ha constituido. Él nos invita a presentar, escuche la palabra, presentar delante de Él las necesidades. ¿Por qué digo presentar? Déjeme recordarle un poquito la predicación del miércoles. Porque cuando hacemos de Dios solamente pedidos, recuerde que entonces nos desorbitamos y nuestra vida se descentraliza de lo que verdaderamente es poder recibir la bendición de Dios. Recuerde que debemos primero reconocer su grandeza antes de pedir. Y una vez que hemos reconocido la grandeza de Dios, entonces presentamos. Es muy diferente pedirle, porque pedirle hace que nosotros le exijamos a Dios cosa que no debemos hacerle. Solamente presentar es lo que la palabra de Dios me está hablando en este momento. ¿Por qué presentar? Entiendamos esto bien. Porque al presentar, entonces yo estoy aprendiendo a depender de su voluntad y de su provisión, que es algo muy diferente a pedirle. Porque lo que enseñan las teologías o las doctrinas falsas es que tú tienes tantos derechos ante las cosas que entonces Dios está condicionado a hacerte el favor. Pero cuando suceden las cosas en la vida del creyente distintas a lo que espera, muy probablemente se enoje o se disguste con Dios. Pero eso es por motivo de los vientos de doctrina. La fe nos invita a presentar nuestras peticiones. Preséntala. Y Dios en su voluntad va a obrar y nos enseña a depender, querida iglesia. Porque cuando dependemos de Dios, cambia todo. ¿Cómo nos sentimos cuando tenemos fe, pedimos, pero no llegan las cosas? Incluso podemos amargarnos. Incluso podemos decir, no, el Señor no está conmigo, mira. Y empezamos a tener una especulación. Es que no me contestó Dios porque a lo mejor estoy en pecado, porque tengo esto, tengo aquí, tengo allá.
Y te digo una cosa, querida iglesia, estamos en un plano totalmente distinto. Cuando nosotros entendemos que vamos a presentarla, Señor, ahí están las necesidades, ahí están las cosas que están sucediendo, porque tú tienes conocimiento de lo que a mí me está pasando, Señor. Yo la presento y dependo de tu voluntad y de tu provisión. Es decir, la Biblia, queridos hermanos, quiere enseñarnos hoy como iglesia que al pedirle a Dios no es malo, pero muchas veces la forma es la que cambia. Por eso nosotros decimos en los refranes, ¿verdad? En el pedir está el dar. Porque cuando pedimos de una manera exigente delante de Dios, entonces lo que mostramos es egoísmo, lo que mostramos es frialdad, no mostramos una fe, sino nada más una credulidad, mostramos delante de Dios una soberbia, y entonces dice Dios, lo siento mucho, pero yo no puedo hacerle caso al soberbio o al arrogante, yo los resisto, pero yo sí acepto al humilde, porque el humilde depende de mí, porque el humilde es entendido de mí. El humilde hace su vida vivirla en mi voluntad y no en el momento o en el mover. Amén. Eso es lo que nos quiere enseñar la palabra de Dios este día. ¿Por qué? Porque hay muchos creyentes, demasiados creyentes, que piensan de la siguiente manera, querida iglesia, y dicen, no voy a molestar a Dios con mis problemas. ¿Por qué? Porque en ese momento se sienten autosuficientes, porque en ese momento se sienten que controlan todo en su vida. Ese es un extremo, pero también hay otros que están diciendo lo contrario, ¿verdad? Como lo vengo explicando. Solo voy a orar a Dios, solo voy a ir a la iglesia, solo voy cuando necesito algo. Estos dos extremos son peligrosos, muy peligrosos, porque la palabra de Dios dice lo contrario. La palabra de Dios, recuerde, todo el mensaje debe ser cristocéntrico, totalmente en la autoridad de Dios. Dios quiere que sus hijos, es decir, tú y yo, presentemos nuestras necesidades. Pero también, mira, ¿por qué dice que quiere que presentemos? Porque el Señor quiere que presentemos, pero que tengamos una relación verdadera con Él. Cuando nosotros presentamos, entonces estamos totalmente dependiendo de Dios, y en esa dependencia, querida iglesia, vamos a desarrollar una relación. Ejemplos burdos, ejemplos sencillos, como cuando el hijo te exige tanto porque se siente con tantos derechos. Él dice, yo tengo derechos en mi familia, mis padres tienen el derecho más bien yo tengo el derecho, ellos la obligación de darme escuela, diversión, recreación, y ahí está la lista. Y muchas veces lo exigen, pero no tienen una relación verdadera con el padre o con los padres. Porque podemos ver ejemplos en la vida de jóvenes, adolescentes que se quiebran en cualquier momento y dicen, es que no tengo una relación con mis padres, es que mis padres no me quieren, es que mis padres no me comprenden. Hace poco que tuvimos un evento para niños aquí, una niña dijo, es que mi mamá no me quiere. ¡Wow! Le digo las cosas porque esas suceden. Lo mismo sucede con nosotros, queridos hermanos. Cuando nosotros presentamos nuestras peticiones, entonces empezamos a depender y tenemos una buena relación. Y eso es lo que quiere Dios. Dios no quiere de nosotros que le digamos, ¿sabes qué? La Biblia dice, pedid se os dará, así que me das. Sin tener una relación, ¿en dónde? ¿En dónde? Ni nosotros toleramos algo así. Ni nosotros lo toleramos. Entonces la Biblia hoy me enseña que yo debo impulsar la fe de mi personal, la fe de mi hogar, la fe de mi familia, teniendo el sentido de que voy a ser sostenido por la voluntad de Dios. Tengo que permanecer en Dios. Por eso Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces esto significa que Dios no se va a molestar cuando tú y yo presentemos. No se va a molestar como también nosotros cuando un hijo presenta sus necesidades, lo escuchamos, y aunque de repente quisiéramos darle un correctivo, lo toleramos y le decimos, siéntate, vamos a platicar. Y entonces el Señor hace lo mismo. Déjame entonces explicarte qué es la oración de petición
es la que reconoce nuestra dependencia de parte de Dios. Tú y yo dependemos de Dios. Pedir, yo siempre he creído que va a implicar algo. Cuando tú pides, implica el decir yo no puedo. Por eso pides. Y si algo le gusta a nuestro Padre Celestial es que digamos, Señor, yo no puedo. En mis fuerzas yo no puedo, Señor. Y entonces eso implica pedir. Pero te quiero decir, muchos no oran porque creen que pueden resolverlo todo. Yo vengo hablándoles de esto, los que no oran, porque están midiendo su capacidad y su fuerza. Y dicen, yo lo puedo resolver por sí mismo. Pero la oración de petición, al presentar la necesidad, hace que nuestro corazón sea humilde. Hace que tu corazón se estremezca, se ablande. ¿Por qué? Mira, porque cuando alguien ora, cuando tú y yo vamos a la oración, cuando nos encerramos, muchos acostumbran en su cuarto de guerra, es el baño o es la recámara o la azotea, o yéndose a caminar por ahí solos, y acostumbra cada quien, dependiendo cómo se acomoden, a orar. Y están orando, hermanos. Y cuando oramos, cuando desatamos esto, entonces estamos reconociendo que necesitamos de Dios. Por eso tu vida, mi vida, no deben pasar días sin orar. Tú tienes una complicación, llegamos a la emergencia, decimos bajando a Dios, a Jesucristo, y decía una hermana que ya tiene mucho tiempo que no la vemos, y a la corte celestial, ¿se acuerdan? Para que en el momento se supla la emergencia. Pero Dios no, o sea, Dios es grande, quiero que entiendas con responsabilidad, y Él hace esto y controla todo. Es más, su pensar controla todo. Pero de nosotros nos pide que estemos en constante oración, sabiendo que vamos a necesitar, sabiendo que tenemos necesidad, que tenemos la dependencia de Él. Por eso cuando pasan las tragedias o las cosas, tú puedes ver a personas que están firmes y dicen, ¿por qué estás así? No tienes sentimientos, mira cómo estás. ¿Sabes por qué estás así? Porque tienes una fortaleza de parte de Dios. Porque tu vida no la sostienes tú, sino la sostiene Dios. Y quien te está sosteniendo en los momentos críticos es Dios, y no tú o yo o nuestras habilidades o nuestras grandes economía que pudiéramos tener, sino Dios. Entonces estamos diciéndole, Señor, yo necesito tu ayuda. El que pide ayuda dice, necesito. Yo no puedo solo, pero el orgullo dice, yo puedo, no te preocupes, yo puedo, ¿verdad? El orgullo se resalta. La fe dice, Señor, ayúdame. Cantábamos ese canto hermoso, Señor, fíjate, yo lo entendí así. ¿Cómo debe ser nuestra vida, hermano? Estamos acostumbrados a decir, voy a hacer esto, voy a hacer aquí, voy a hacer allá, y controlar todo. Pero la fe dice, llévame ahí, a las aguas, a donde mis pies fallan. Que mi vida no esté controlada por mí, sino es a donde tú me saques de las aguas, a donde tú me contemples en las aguas, donde tú me fortalezcas, a donde yo pueda clamarte, Señor. Es decir, es una metáfora que está usando la palabra de Dios para que entendamos que nuestra vida humana, por más que nosotros seamos diestros, por más que seamos robustos, fuertes, es frágil. Y el único que la puede sostener es Dios. Porque estamos hablando de la fe, precisamente de los eventos inoportunos que llegan a la familia. Una enfermedad, una emergencia. ¿Cómo? ¿Cómo nos vamos a sostener? ¿Nos desmayamos? ¿Flaqueamos? ¿Nos da el infarto junto con el enfermo? No, que estamos hablando de sostener la fe. Estamos hablando de hacer crecer la fe. Estamos hablando de que el pueblo de Cristo necesita entender y presentar las peticiones, porque al presentarlas, entonces yo estoy nutriendo mi fe, levantando mi fe y creyendo que lo que suceda es el plan perfecto de Dios para mi vida y para el momento. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? No nos rehusemos, hermanos, a lo que dice la palabra de Dios. La fe dice, Señor, ayúdame. Vamos a recordar un ejemplo bíblico con el ciego Bartimeo. Nosotros conocemos a este ciego, ¿verdad? Él pedía caridad todos los días, porque ya era una condición,
ya no tenía un conjunto en la sociedad. Pero él escuchó de Jesucristo, ¿se acuerdan? Y entonces él sabía que tenía que presentar su necesidad delante de Jesucristo. Ahora, la Biblia cuenta que le querían impedir y que le decían, no, ya cállate, mira, no molestes al maestro. Imagínense las escenas, porque muchas de esas escenas las vemos en la Biblia. Muchas de esas escenas le decían, no, no lo molestes, aléjate de él. Sin embargo, fíjate, el que presenta, el que dice, Señor, yo quiero, yo tengo fe, entonces la fe hace que no se calle, sino que la presente. ¿Cómo gritó él? Él exclamó y dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y al oír esto, muchos lo intentaron callar, pero los oídos de Jesús reaccionaron. No fue que pasara Jesús de largo y que se oyera el bullicio, sino que él entendió esta dependencia. Ese ciego dijo, su fe dijo, yo no puedo, tú puedes, Jesús, hazme. Y Jesús, la respuesta, ¿cuál fue? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Que recobre la vista. Y entonces fue hecho, queridos hermanos. Esa es la fe. Esa es la fe, hermanos. Porque cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad, cuando reconocemos que no podemos, que solamente hay alguien que es Jesucristo, entonces presentamos la necesidad. Y allí, como lo vengo diciendo, opera la humildad, la dependencia y la voluntad de Dios. ¿Y qué crees? Que el Señor no va a decir, ay, espérame tantito, luego. Él dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Por qué crees que hay muchos hermanos que tú los ves y reciben peticiones? Porque no las exigen, las exponen, las presentan y le dicen, Señor, en el momento que tú desees. Mientras tanto, recuerda al profeta Habacuc, yo me gozaré. No tenemos la casa, no tenemos el empleo, no tenemos el trabajo, la economía está fluctuante. Mientras tanto, dijera el Salón de la Justicia, los que veíamos esas caricaturas, mientras tanto, en el Salón de la Justicia. Mientras tanto, en el Salón de la Fe, tú te gozas, yo me gozo. Y sigo adelante, y sigo creyendo. Y aunque tardara, dice la palabra, sé que llegará. Sé que llegará un día mi escritura en mi casa. Sé que llegará un día, terminar la construcción. Sé que llegará un día. Sé que el hijo que se ha ido llegará. ¿Por qué? Porque nos tenemos que gozar, hermanos. Esto es fortalecer la fe. Porque hoy muchos están claudicando. Jesucristo va a decir, ¿qué quieres que te haga, hijo mío, hija mía? Y te va a decir, yo conozco tu necesidad. Pero qué bueno que lo dijiste, porque, mira, hermano, Dios quiere escucharte. Fíjese lo que estoy diciendo. Yo he escuchado a través de los años decir irresponsablemente creyentes que dicen, ay, ya Dios conoce mi necesidad, yo ya ni oro por eso. Y yo me he quedado pensando, digo, pues tendrá mucha fe. No lo creo. Porque no solo es pedirlo, sino presentarlo. Cuando lo presentamos, no se lo estamos exigiendo, sino estamos acudiendo al Señor. Él quiere escucharnos, pero de esa forma, en la relación, en la intimidad, en la flaqueza, en donde ya decimos, yo ya no puedo, ya me hice para un lado, para otro, mi Señor, ya estoy en esto y no puedo, Señor. Yo solamente espero un milagro, un milagro. Y allí es, hermanos. Amén. Entonces Dios debe ser nuestra fuerza, tu fuerza. Dios, cuando Él obra, no tiene límites y te sorprende. Jesús nos enseñó a pedir. Y Él dice en el Padre Nuestro, cuando le está enseñando a orar a sus discípulos. Y Jesucristo les dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Él no dijo el pan del próximo año, como muchas veces lo hacemos nosotros. Dame lo que voy a hacer de aquí. Ay, ¿cómo nos atrevemos a decir, verdad, cosas?
El año que viene cambio la camioneta. Y el que viene, compro en Dubái. Y el que... Jesucristo dijo, el pan diario, dánoslo hoy. Peticiones importantes dependiendo de parte de Dios. Así opera la fe, querida iglesia. Así debemos enseñarnos a nosotros mismos y debemos enseñarle a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Mira, yo sé que a veces es pesado el tema de la fe porque nos hace ir a donde no estamos seguros. Pero tú prueba a tu familia cuando vienen los momentos caóticos. Siempre sale el papá o la mamá, ¿no? ¿Sí o no? Porque sabemos que somos los protectores. Y ahí vamos corriendo y nos desbocamos y ahí siguen las cosas. Pero si los probamos y le decimos que Dios obre en esta necesidad. Pero mira que ya pasó esto. Esperemos en Dios. Y allí cuando esperamos en Dios, aprendemos lo que dijo Jesucristo. Podemos platicar con Dios claramente y decirle, Señor, mira cómo ha sido mi vida, cómo han sido las circunstancias, cómo he llevado mi cristianismo. He tenido estas necesidades, Señor. He tenido estas circunstancias. Yo sé que tú las puedes hacer en este momento. No sé cuándo las hagas. Pero yo hoy quiero pedirte algo. Que hoy, en este día, me sigas sosteniendo. ¿Sabe que eso cambia todo, hermanos? ¿Cómo se torna alguien que dice, hoy es lo que dio Dios? Hoy hizo salir el sol. Hoy nos dio el alimento. Hoy nos dio el respiro. Hoy nos dio la fortaleza. Hoy nos dio la lucidez. Y no es que sea yo irresponsable, pero mañana Dios proveerá. Amén. Por eso Jesús dijo, el pan diario, el pan nuestro, dánoslo diario. Muchos quieren seguridad, muchos quieren cosas, pero no dependen del Señor. Todos queremos seguridad, ¿sí o no? Todos queremos seguridad. ¿Por qué? Porque muchos buscan a Dios solo cuando necesitan. ¿Cómo te sientes tú? Mire, déjeme explicarle tantito. Yo sí he sentido eso. A mí en lo personal. Me han buscado muchas personas que yo las he considerado amistades, pero después digo, bueno, ya no sé si son, porque solo me han buscado cuando necesitan algo. Y tú sientes feo. Sabes con el paso del tiempo que si cae esa llamada a tu celular, hasta dices, ¿ahora qué va a necesitar? Porque alguien que no te busca, alguien que no te dice, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Tomamos un café, te invito a la cafetería de la iglesia, vamos a tomarnos un coffee con Jesús. Pronto vamos a tener esa modalidad. Aleluya. Y entonces así pasa con Dios. Así pasa con Dios. Muchos no, nada más. Oye, bueno, no quiero abundar en ejemplos ya muy simples. Pero si se trata de la fe, hermanos, la fe es diaria. La fe no es en el momento de crisis. Cuando llega la crisis, la fe te pone firme y tú dices, esta crisis ya sé en qué va a terminar. Ya sé en qué va a terminar esta situación. Ya sé cuál va a ser el resultado. ¿Cuál va a ser? Que Dios me va a mantener en pie. Que Dios me va a mantener firme. ¿No dice la palabra en Mateo? A ver, vamos a parafrasear un poco la palabra de Dios. En Mateo, aquí mismo en el 7, habla de los dos cimientos. ¿Sí? Déjeme ver si es el 7. Sí, mire, el del 7:24. Justo aquí lo tengo. Y no dice que el que construye su casa en la arena, es decir, está haciendo alusión a una persona que no tiene una fe en Cristo, que no obedece, que no mide los parámetros. Dice, vienen los vientos, los ríos, las aguas y destruyen esa casa, cae esa casa. ¿Por qué? Porque está cimentada en lo emocional, en lo crítico, en las cosas que no son de Dios. Pero dice del hombre prudente.
dice que construye su casa sobre la roca que es Cristo. Dice, van a llegar los vientos, los ríos, es decir, hermanos, van a llegar la pérdida de seres queridos, la enfermedad, la falta de trabajo, la economía, lo que tú quieras. Y obviamente no nos va a eximir de eso, pero dice la palabra que no nos va a destruir, no nos va a derribar. No sé si tú has visto personas a lo largo de tu vida que ya no creen en el amor, porque el amor lo sustentaron en las cosas físicas. Que ya no creen incluso en la iglesia porque sustentaron su fe en el pastor o en el líder y no en Cristo. Porque dice la palabra que puestos los ojos en Cristo, el apóstol Pablo, el autor y consumador de nuestra fe. Y hay otros que no, pues que el pastor se equivocó, que el hermano se equivocó. Pues claro, pues son humanos. Y con esto no estoy haciendo un voto al error, pero pues tenemos que esforzarnos. Amén. Pero habla de eso, cuando pasan esas cosas. Cuando pasan esas cosas, quien te sostiene en pie es la fe que tienes en Cristo Jesús. Y entiendes tu propósito y tu tiempo. Así es, hermanos. No busquemos a Dios cuando hay solo enfermedad. No busquemos a Dios cuando perdemos el trabajo. No busquemos a Dios cuando tenemos problemas. Mucho menos estemos buscando a Dios cuando, híjole, a ver si no me meto en problemas. Cuando un familiar o un hijo descarriado está en el mundo y todavía pedimos bendición para él. Hay que pedir salvación, hermanos. Porque a veces hemos distorsionado. El hijo o el familiar o el ser querido está dándole, pero vuelo a la hilacha en el mundo. Y todavía se nos ocurre. A ver si no rebota esto. Ayúdale y bendícele. Oh, Señor, tú debes orar. Deténlo, estórbale y trúncale los planes. Quítale el trabajo, Señor. Humíllalo y ablándale el corazón para que te conozca y su vida eterna no se pierda. Ay, se escuchó el pastor muy duro. Pero imagínate que digamos, sí, síguelo bendiciendo, para que se siga drogando, para que siga con las mujeres, para que se pierda en el mundo y en una de estas ya no lo encontremos y su vida se vaya al infierno. No, hermanos. Estórbale, frénalo. Ayúdame a ser fuerte para meterlo a la salvación, que el Espíritu venga sobre él, Señor. Me apasiona pensar así. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la fe no es una idea. La fe, dice Hebreos, es la seguridad, es la sustancia. Pero la iglesia, nosotros mismos, hermanos, hemos confundido los términos, hemos querido hacer a Dios a nuestra manera y eso no es posible. Cuando tú empiezas a ver a un Abraham que sale sin saber a dónde iba, que le cree a Dios y que entonces él va al desierto. Hermanos. El tema de la fe es ese. Dios no le dijo, mira, vas a ir a ese lugar, ahí más o menos por las orillas entre Refidim y Madián. En ese lugar hay árboles, hay ríos, hay oasis, ahí hay manera de que vivas. Ahí te quiero que vayas. No. Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela al lugar donde yo te mostraré más adelante. Y entonces Abraham dijo, sí. Y salió con Sara, su esposa, y con Lot, su sobrino. Y dice la palabra que llegaron a los lugares del desierto en donde no había nada. ¿Te imaginas, Abraham? Oye, Dios, yo estoy viviendo en Mesopotamia. Estoy viviendo en Ciudad de México. O sea, ¿no? Hay todo aquí. En Nueva York. Y me dices que yo salga y llego y pura tierra, puro polvo. Porque así es el desierto. Pero dice, como creyó, le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Y allí léete todos los héroes de la fe en Hebreos 11. Sara, Enoc, Débora, Gedeón, todos, el mismo Moisés. Y te hace llorar, porque ¿sabes por qué te hace llorar? ¿Por qué me ha hecho llorar? El otro día yo dije, ¿por qué me hace llorar este capítulo de Hebreos 11? Porque a veces mi fe no ha sido como la de ellos, hermanos. Por eso te hace llorar, porque ellos sí vistieron pieles de animales y fueron traspasados a filo de espada, dice la palabra.
y anduvieron errantes de un lado a otro porque creyeron a Dios. Y dice, y ahora aún lo que les fue prometido no les fue dado en su tiempo. Y está hablando de Cristo. No les fue dado a ellos en su tiempo, lo que a nosotros nos es dado. Por eso el tema de que tú y yo fortalezcamos la fe en nuestro hogar es un tema serio, hermanos. Es un tema en el que no debemos buscar a Dios solamente en las necesidades, ¿sí? Salomón le dijo a Dios, dame sabiduría, Señor, porque tu pueblo es grande, es vasto. Guía mis decisiones, Señor. Ayúdame a vencer algún otro, la tentación. Amén. Eso es la fe, hermanos, que Dios abra puertas conforme a su voluntad. Un creyente fuerte no es un creyente que no está necesitando. Es un creyente que está necesitando más depender de la mano de Dios. Un creyente fuerte es alguien que está dependiendo más de la mano de Dios. Hoy nosotros como iglesia necesitamos seguir fortaleciendo la fe en nuestra vida y en nuestra casa. Dobla tus rodillas no solo en el momento caótico, sino siempre. Desatemos una devoción en la oración que va a transformar nuestra vida. La oración transforma nuestra vida. Hay un libro, creo que lo tengo prestado, pero es del doctor Myles Munroe. ¿Myles Munroe? Sí. Él escribió El poder de la oración. Y ese libro da un ejemplo de un chico que llegó a una mega iglesia. Y wow, ¿no? Cuando llegas a una mega iglesia dices, de aquí soy, ¿no? Este es mi lugar. Dice ahí, él escribe. Llegó y vio y dijo, wow, esto es sorprendente. Y dieron el anuncio de la oración, de la intercesión. Y él dijo, mañana vengo. Mañana lunes vengo a la intercesión, a la oración. Porque, wow, esto es sorprendente. Miles de personas están aquí. Y cuando llegó, dice que vio la iglesia, el lugar, con unas cuantas lucecitas así. Entró, vacía la iglesia y creo que encontró nada más a unos 3 o 4. Y entonces él le preguntó, dijo, ¿por qué ayer estaba lleno y esto hoy está vacío? ¿No es la iglesia que yo vi? Y ahí el escritor habla cómo el creyente ha perdido el poder de la oración. Porque el poder de la oración es tiempo con Dios, no es exigencias. El poder de la oración es tiempo con Dios. Hemos ocupado la oración para hacerle pedidos al Señor. Le decimos, mándame el catálogo, Señor, porque está de moda. Bueno, eso siempre, ¿no? Desde que soy niño está el Tupperware o no sé qué. El Avon, Jafra, todo eso, ¿no? Y pensamos que es eso. Pero no es así, hermanos. La oración es pasar tiempo con Dios. Tiempo de calidad con Dios. Y Dios te da una autoridad, una licencia para que Él intervenga espiritualmente. Se lo recomiendo, se llama El poder de la oración del doctor Myles Munroe. Y es un libro que leí hace muchos años. Y está exquisito para entender lo que es la oración. Que nuestra oración no sea exigente. Que nuestra oración no sea, dámelo ya, Señor. Tenía que pasar esto. Que no sea eso. Sino que nuestra oración sea presentada y que le digamos, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre Santo, me duele, Señor, pedir tu voluntad, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, vamos a avanzar en esto hoy, en esta tarde tan bonita, bueno, esta mañana tarde, y quiero ir terminando con algo que te puede ayudar para presentar, si se trata de pedirle a Dios. Le puedes pedir sabiduría y le puedes decir, Señor, ayúdame a tomar buenas decisiones. Le puedes pedir fortaleza espiritual y le puedes decir, Señor, dame fuerzas para vencer el pecado. Claro, le puedes pedir provisión, le puedes pedir alimento, sustento, trabajo espiritual. Pero también le puedes pedir dirección y le puedes decir, Señor, muéstrame el camino para que yo pueda crecer, pueda avanzar espiritualmente. Hermanos, en sí, esta invitación nos la hace el Señor hoy a que la iglesia tome figura con la fe que tú tienes, con la fe que hay en tu hogar.
que la vida cultural, la vida eclesial, la nueva vida en Cristo que tenemos como hijos de Dios, a donde quiera que vayamos, en la iglesia, en el trabajo, en tu casa, haya una explosión de la presencia de Dios sobre tu vida. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque muchas veces nuestra fe está apagada, porque la hemos cambiado por lo que tú y yo podemos conseguir. Si tenemos un crédito, si tenemos algo seguro en nuestra vida. Y no lo digo por ofendernos a nadie, hermanos, pero como seres humanos queremos controlar. ¿Y sabes qué debe haber en nuestra casa? Decir, Señor, tú me has proveído de esto, tú todos los días me das el sustento diario, pero Padre Santo, tu mano poderosa está sosteniendo mi casa. Tu mano poderosa está sosteniendo la salud de mi familia. Tu mano poderosa está sosteniendo el futuro de mis hijos, el futuro de los míos, Señor. Y yo quiero moverme en ese ámbito espiritual. Y esta es la fe. ¿Qué es la fe? Pues Hebreos 11:1 dice, es la convicción, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Ponte de pie, hermanos, y vamos a orar fuertemente.